En las márgenes del Sacramento, por Jack London. Y vosotros los vientos sopláis hacia California, porque está lleno de oro, según me han dicho, en las márgenes del Sacramento. Era un rapaz que entonaba con voz aguda y estridente la canción que cantan los marineros en el mundo entero cuando lascan el cabrestante y recogen las áncoras para dirigirse al puerto de San Francisco. Era solo un rapaz que jamás había visto el mar, pero a 200 pies bajo él corría el Sacramento. Se llamaba el pequeño Jerry, por ser su padre, el viejo Jerry, de quien había aprendido la canción y del que había recibido asimismo el enmarañado pelo rojo, los ojos azules y saltarines y la piel blanca e inevitablemente cubierta de pecas. El viejo Jerry había sido marinero y había frecuentado el mar durante toda su juventud, perseguido siempre por las palabras de aquella sonora canción. Pero un día la había cantado en serio en un puerto asiático, mientras se balanceaba temblando de emoción alrededor del cabrestante, en compañía de otros 20 camaradas. Y en San Francisco volvió la espalda al barco y al mar, y fue a ver por sus propios ojos las márgenes del Sacramento. También vio el oro, pues halló colocación en la mina Sueño Dorado, dando muestras de ser muy útil en el manejo de los cables de las vagonetas aéreas que cruzan el río, a 200 pies sobre su corriente. Después de esto quedó encargado de los cables y de sus reparaciones, y se aficionó a ellos de tal modo que llegó a hacerse indispensable en la mina Sueño Dorado. Amó a la linda Margarita Kelly, que le abandonó para ir a dormir el último sueño en el pequeño cementerio, entre los altos y graves pinos, dejándole el pequeño Jerry que apenas se sostenía sobre las piernas. El viejo Jerry ya no volvió al mar. Permaneció junto a sus cables, derramando sobre ellos y el pequeño Jerry todo el amor de su naturaleza. Cuando llegaron los días malos para Sueño Dorado, siguió como empleado en la compañía para vigilar toda aquella propiedad abandonada. Pero aquella mañana no se le veía. El pequeño Jerry estaba solo, sentado en el umbral de la puerta y entonando la vieja canción. Se había preparado él mismo el desayuno, se lo había comido y acababa de salir para echar una mirada al mundo. A 20 pies delante de él se hallaba el tambor de acero, alrededor del cual se enroscaba el cable sin fin. Bien sujeta junto al tambor estaba la vagoneta. Siguiendo con los ojos el vuelo vertiginoso de los cables hacia la otra orilla, podía distinguir el otro tambor y la otra vagoneta. La maquinaria se movía por la fuerza de la gravedad. La vagoneta, cargada, cruzaba el río por virtud de su propio peso y al mismo tiempo hacía retroceder la vacía. Una vez vacía la vagoneta cargada y cargada la vacía con más mineral, podía repetirse la maniobra que se había hecho miles de veces desde que el viejo Jerry quedó encargado de los cables. El pequeño Jerry interrumpió la canción al ruido de pasos que se aproximaban. Un hombre alto, con camisa azul, llevando el rifle al brazo, salió de la sombra de los pinos. Era Hall, el vigilante de la mina Dragón Amarillo, cuyos cables se tendían sobre el Sacramento una milla más arriba. «Hola, joven», dijo saludando. «¿Qué haces aquí tan solo?» «Oh, vigilando», trató de contestar Jerry fríamente como si fuese la cosa más natural. «Padre se ha marchado, como usted ve». «¿A dónde ha ido?» «A San Francisco. Se fue anoche. Ha muerto su hermano en la vieja patria y ha ido a ver a los abogados. No regresará hasta mañana por la noche». Así habló Jerry con cierto orgullo a causa de la responsabilidad que había caído sobre él de vigilar la propia propiedad Sueño Dorado, y también por la gloriosa aventura de vivir solo en las rocas que dominan el río y tener que guisarse la comida. «Bueno, ten cuidado», dijo Hall, «y no hagas el mono con los cables. Voy a ver si cazo un ciervo en el Cripple Cow Cañón». «Me parece que va a llover», dijo Jerry con una deliberación impropia de su edad. «A mí me importa poco mojarme», repuso Hall riendo al desaparecer por entre los árboles. La predicción de Jerry referente a la lluvia se realizó plenamente. Cerca de las 10, los pinos se balanceaban y gemían, las ventanas de la cabaña zumbaban y el agua caía en feroces chubascos. Aquel día, después de lavados los pocos platos y ponerlos en orden, decidió no salir, y se preguntó si se habría mojado mucho Hall y si habría logrado cazar algún ciervo. A la 1 llamaron a la puerta, y cuando la abrió,
Entraron dando traspiés un hombre y una mujer impelidos por una ráfaga de viento. Eran Mr. and Mrs. Spillane, rancheros que vivían en un valle solitario, alejado unas 12 millas del río. ¿Dónde está Hall? Preguntó Spillane, y hablaba con rapidez y sequedad. Jerry notó que sus movimientos eran bruscos y nerviosos y que Mrs. Spillane parecía atormentada por una inquietud muy fuerte. Era una mujer delgada, borrosa y trabajada, cuya vida de horribles e interminables fatigas se reflejaba duramente en su semblante. Era la misma vida que había encorvado los hombros de su esposo, engarfiado sus manos y vuelto ceniciento y áspero su cabello. «Se ha ido a cazar a Cripple Cow», respondió Jerry. «¿Desean ustedes cruzar?» La mujer empezó a llorar silenciosamente mientras Spillane soltaba una exclamación de contrariedad y se dirigía a la ventana. Jerry se le unió en la contemplación de los cables que se perdían en la densa precipitación del formidable aguacero. Entre las gentes que vivían en los bosques de aquella parte del país, era costumbre cruzar el Sacramento por el cable del Dragón Amarillo. Por este servicio se pagaba un pequeño derecho, que la compañía dedicaba a completar el salario de Hall. «Tenemos que cruzar, Jerry», dijo Spillane, dirigiendo al propio tiempo el pulgar por encima del hombro en dirección de su mujer. «Su padre se ha herido en la Clover Leaf. Explosión de pólvora. No hay esperanza de que se salve. Acabamos de saberlo». Jerry fluctuaba interiormente. Comprendía que Spillane deseaba cruzar el río por el cable, pero en ausencia de su padre no se atrevía a afrontar tamaña responsabilidad, pues el cable no se había utilizado nunca para pasajeros. En realidad hacía mucho tiempo que no se usaba. «Tal vez vuelva pronto Hall», dijo. Spillane sacudió la cabeza y preguntó: «¿Pero dónde está tu padre?» «En San Francisco», respondió Jerry brevemente. Spillane refunfuñó y golpeó furioso con el puño cerrado la palma de la otra mano. Su mujer lloraba más angustiosamente y Jerry la oyó murmurar: «Mi padre se muere, se muere». A sus ojos afluyeron también las lágrimas y continuaba sin saber lo que debía hacer, pero el hombre se decidió. «Mira, muchacho», dijo con resolución, «vamos a pasar esta mujer y yo por vuestro cable. ¿Quieres ponerlo en movimiento?» Jerry retrocedió ligeramente. Lo hizo sin darse cuenta, como si instintivamente se apartara de algo inoportuno. «Vale más que vean si Hall ha regresado», sugirió. «¿Y si no ha vuelto aún?», de nuevo titubeó Jerry. «Yo respondo del riesgo», añadió Spillane. «¿No comprendes, muchacho, que solo queremos cruzar?» Jerry sacudió la cabeza. «Es inútil esperar a Hall», prosiguió Spillane. «Tú sabes tan bien como yo que a estas horas no ha vuelto todavía de Cripple Cow. Anda, déjanos pasar». No es extraño que Miss Spillane se horrorizara cuando la ayudaron a entrar en la vagoneta. Así al menos lo pensó Jerry al fijar los ojos en el abismo aparentemente insondable que se abría bajo ella. Estaba tan lleno de lluvia y nubes que se enroscaban y empujaban a impulsos del vendaval. Que la otra margen, 700 pies más lejos, no se distinguía, en tanto que en este lado la roca bajaba perpendicularmente hasta perderse en aquel torbellino de vapor de agua. Según las apariencias, el suelo debía hallarse a 1 milla de profundidad en vez de 200 pies. ¿Están dispuestos?, preguntó. «Suelta», gritó Spillane para hacerse oír por encima de los bramidos del viento. Se había colocado al lado de su mujer y le había cogido una mano entre las suyas. Jerry lo desaprobó. «Necesitará las 2 manos para sostenerse según sopla el viento». Como consecuencia de estas palabras, el hombre y la mujer se soltaron las manos, agarrándose con fuerza a los lados de la vagoneta, y Jerry empezó a soltar el freno lenta y cuidadosamente. El tambor comenzó a dar vueltas cuando el cable sin fin pasó a su alrededor, y la vagoneta se deslizó suavemente por encima de la hendidura, mientras las ruedas del trole corrían por el cable inmóvil donde estaba suspendido. No era aquella la primera vez que Jerry ponía en movimiento el cable, y siempre había sido bajo la vigilancia directa de su padre. Mediante el freno reguló la velocidad de la vagoneta. Esto era preciso, pues a veces, cogida por las ráfagas más fuertes, se balanceaba violentamente y un momento antes de desaparecer tras un chubasco, pareció que iba a verter su contenido humano. Después de esto, Jerry no tuvo ya ningún indicio para conocer dónde se hallaba la vagoneta, a no ser por medio del cable que observaba atentamente según se deslizaba alrededor del tambor.
300 pies, se decía al pasar las marcas del cable. 350. 400. 400 y... El cable se detuvo. Jerry quitó el freno, pero aquel permaneció quieto. Lo cogió con las manos y trató de moverlo tirando de él suavemente. Algo funcionaba mal. ¿Qué? No podía adivinarlo, no podía verlo. Miró hacia arriba y pudo distinguir vagamente la vagoneta vacía que había venido del lado opuesto a una velocidad igual a la de la vagoneta cargada. Se hallaba a unos 250 pies de distancia y esto significaba que en algún lugar de aquellas sombras grises, a 200 pies sobre el río y 250 de la otra orilla, estaban suspendidos y parados Spillane y su mujer. 3 veces gritó Jerry con toda la fuerza de sus pulmones, pero a través de la tormenta no llegó ninguna voz contestando. Le era imposible oír nada o hacerse oír. Al quedarse un momento pensando rápidamente, las nubes movedizas parecieron sutilizarse y elevarse. Pudo ver un instante el hinchado Sacramento y sobre el río la vagoneta con el hombre y la mujer. Después las nubes descendieron más densas que nunca. El muchacho examinó detenidamente el tambor y no supo hallar nada en él. La avería debía estar sin duda en el otro del lado. Se horrorizó al pensar en el hombre y la mujer suspendidos sobre el abismo en medio de la tormenta, balanceándose en la frágil vagoneta e ignorando lo que ocurría en la orilla. No quiso imaginar siquiera en dejarlos colgados allí mientras él iba al otro tambor dando un rodeo por el cable del dragón amarillo. Entonces se acordó de un montón y unas cuerdas que había en el depósito de las herramientas y corrió a buscarlos. Era de garrucha doble y murmuró: «Una fuerza de 4». Cuando sujetaba el motón al cable sin fin, tiró de él hasta parecerle que se le descoyuntaban los brazos y que los músculos de los hombros se le desgarraban. El cable, sin embargo, no se movía. Y allá, en el otro lado, continuaba latente aquella contrariedad. Estaba completamente mojado, pero sin preocuparse por la lluvia emprendió, corriendo el camino del dragón amarillo. La tormenta le empujaba, resultando fácil andar, pero luego de tanto correr, no encontró a Hall para que pudiese manejar el freno y regular la velocidad de la vagoneta. Lo hizo por sí mismo, valiéndose de una cuerda recia que pasó con una vuelta alrededor del cable estacionario. Cuando la fuerza del viento le cogió de lleno en medio del aire, agitando el cable, silbando y aullando al pasar por su lado y sacudiendo la vagoneta, pudo apreciar mejor cuál debía ser el estado de ánimo de Spillane y su mujer. Esta apreciación le prestó nueva fuerza, cuando cruzándose en contratiempos pasó a la otra margen en lo más fuerte del huracán, por el cable del dragón amarillo. Para consternación suya, halló que el otro tambor estaba en perfecto estado. Todo funcionaba bien en los dos extremos. ¿Dónde estaba la avería? En el centro, sin duda alguna. La vagoneta que contenía a Spillane y a su mujer solo distaba 250 pies de este lado. Podía distinguir a los dos a través del torbellino de las nubes, encogidos en el fondo de la vagoneta, expuestos a los azotes de la lluvia y la furia del viento. En un intervalo de calma entre dos chubascos, gritó a Spillane que examinara el trole. Lo oiría, porque le vio levantarse con grandes precauciones sobre las rodillas y reconocer con las manos las dos ruedas del trole. Después volvió el rostro hacia la orilla. «Está perfectamente, pequeño». Jerry oyó las palabras débiles y lejanas, como si llegaran de una distancia remota. Entonces, ¿qué pasaba? Solo quedaba reconocer la otra vagoneta vacía que no podía ver, pero que sabía estaba allí, en algún sitio sobre aquel terrible abismo y 200 pies más allá de la que ocupaba Spillane. En un instante se decidió. No tenía sino 14 años, era ágil y delgado, pero su vida había transcurrido entre las montañas. Su padre le había enseñado a navegar y no le asustaban para nada las alturas. En el depósito de las herramientas que había junto al tambor, halló un gancho y una corta barra de hierro, y además una aduja nueva de legítima cuerda de Manila. Buscó en vano un trozo de tabla para armar una silla de contramaestre. Solo halló, a mano, grandes tablones que no había manera de aserrar, así que tuvo que remediarse sin un asiento cómodo. La silla que armó era muy sencilla. Con la cuerda hizo únicamente una lanzada grande alrededor del cable estacionario del que colgaba la vagoneta vacía. Sentado en la cuerda alcanzaba convenientemente el cable con la mano, y en el sitio en que aquella debía rozar contra éste, ató su americana en vez del saco viejo que hubiese colocado de haber podido hallarlo.
Concluidos rápidamente estos preparativos, se lanzó sobre el barranco sentado en la silla de cuerda y avanzando por el cable con ayuda de las manos. Llevaba al mismo tiempo el gancho, la corta barra de hierro y unos cuantos pies de cuerda de reserva. Le hacía el efecto de trepar por una colina, pero esto le preocupaba menos que el viento. Cuando le sacudían las furiosas ráfagas, haciéndole dar a veces casi la vuelta, y miraba aquellas profundidades grises, se daba cuenta de que estaba asustado. El cable ya era viejo. ¿Qué sucedería si se rompía bajo su peso y por la presión del viento? Lo que experimentaba era miedo, miedo de verdad, y comprendió que tenía una sensación de vacío en la boca del estómago y un temblor en las rodillas que no podía dominar. Pero cumplió valientemente su cometido. El cable era viejo y gastado, saliendo de él agudos trozos de alambre, por lo que cuando se detuvo a descansar por primera vez para sostener una conversación a gritos con Spillane, tenía las manos llenas de heridas de las que manaba abundante sangre. La vagoneta estaba bajo él, y separada únicamente unos cuantos pies, de modo que le fue fácil explicar la situación y la misión que llevaba. «Quisiera poder ayudarte», le gritó Spillane cuando se alejó, «pero mi mujer está hecha una lástima. De todos modos, ten cuidado. Yo fui quien me metí en este atolladero, pero tú eres quien habrá de sacarme de él». «Oh, ya lo creo», le contestó Jerry. «Diga a Mrs. Spillane que estará en tierra dentro de un instante». En medio de aquella lluvia furiosa que casi le cegaba, balanceándose como un péndulo rapidísimo, doliéndole horriblemente las manos destrozadas y con el pecho jadeante por los esfuerzos realizados, consiguió llegar al fin a la vagoneta vacía. Una mirada le bastó para comprender que no había hecho el viaje en vano. La rueda delantera del trole, suelta por el largo uso, había saltado del cable y éste se hallaba fuertemente cogido entre la rueda y la garrucha. La cosa era bien clara. Había que separar la rueda de la garrucha. Otra cosa había igualmente clara. Mientras se quitaba la rueda, había que atar la vagoneta al cable con la cuerda que había traído. Después de una media hora no había hecho sino asegurar la vagoneta. La llave que unía la rueda al eje estaba oxidada y humedecida. La golpeó con una mano mientras se sostenía con la otra lo mejor que pudo, pero el viento persistía en balancear y sacudir su cuerpo y le hacía amarrar la mayoría de los golpes. Empleaba casi todos sus esfuerzos en sostenerse. Temiendo que se le cayera el gancho, lo sujetó a su muñeca con el pañuelo de bolsillo. Al cabo de media hora había aflojado la llave, pero no podía sacarla. Varias veces le pareció que tendría que abandonar, desesperado, la empresa, que todo el peligro que había corrido y todos sus trabajos habrían sido inútiles. Entonces se le ocurrió una idea y empezó a buscar en sus bolsillos con febril precipitación, encontrando lo que deseaba: un clavo de 10 peniques. A no ser por este clavo, hubiese tenido que regresar otra vez por aquel cable. Pasando el clavo por la abertura de la llave, tuvo por hacer presión y poco después consiguió quitarla. Luego pinchó y escarbó con la barra de hierro para soltar la rueda de entre el cable y la garrucha. Cuando lo hubo logrado, volvió a colocar la rueda y con ayuda de la cuerda tiró de la vagoneta hasta que el trole volvió a estar en su sitio encima del cable. Todo esto le ocupó mucho tiempo. Había transcurrido una hora y media desde su llegada a la vagoneta vacía, y entonces, por primera vez, salió de la silla y se metió en la vagoneta, quitó las cuerdas que la sujetaban y las ruedas empezaron a rodar lentamente. La vagoneta se movía, y Jerry comprendió, aunque no podía verlo, que la vagoneta de Spillane se movía a sí mismo en el otro lado y en dirección opuesta. No había necesidad de freno, pues su peso compensaba suficientemente el de la otra vagoneta, y pronto vio surgir las rocas de entre las masas de nubes y el conocido tambor que estaba dando vueltas. Jerry saltó de la vagoneta y la sujetó fuertemente. Lo hizo con calma y cuidado, y después, con un gesto nada heroico, se dejó caer junto al tambor sin preocuparse del furor de la tormenta, y estalló en sollozos. Tenía muchas razones para llorar. El dolor de sus manos, que era un verdadero tormento, su agotamiento, el sentirse aliviado y libre de la larga tensión nerviosa y en cierto modo también por agradecimiento al saber que se hallaba a salvo el hombre y la mujer que habían estado en peligro. No estaban allí ellos para expresarle su gratitud, pero sabía que en algún sitio, más allá de aquel abismo agitado por la tormenta, estarían corriendo camino de Cloverleaf. Jerry se dirigió a la cabaña dando traspiés,
y su mano ensangrentada tiñó de rojo el picaporte al abrir la puerta, pero él no lo notó. Sentíase demasiado orgulloso de sí mismo, pues estaba seguro de que había obrado bien, y era lo bastante sincero para reconocerlo. Pero en medio de sus pensamientos surgió una pequeña contrariedad que ya no le abandonó. ¡Qué lástima! Si hubiese estado allí mi padre para verlo.